Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Como siempre, saludándoles a todos ustedes, vamos a recorrer en esto que es Síntesis del Estado de México. Vamos a recorrer uno de los lugares más hermosos, muy cercano a Tlacomulco, a Toluca, ese lugar llamado Calimaya. Lugar de grandes amigos, de grandes hombres. Y en especial, este programa se lo dedico a mi amigo, el señor licenciado Eric Munguía. Un hombre joven, un hombre trabajador, un hombre que ha sabido hacer del esfuerzo, del trabajo y del estudio su lugar de éxito. Un abrazo, mi querido amigo, licenciado Eric Munguía. Pero vamos a caminar por esas calles que inexplicablemente el licenciado Cecilio A. Robelo, en su conocida obra Nombres Geográficos Indígenas de México, del Estado de México, omitió la traducción náhuatl de esa población, cuyo jeroglífico figura entre las conquistas en el Valle de Toluca por Axacacal entre 1469 y 1482. Sin embargo, en diferentes ocasiones se ha traducido como a un lado de la casa. Don Lázaro Manuel Muñoz, historiador local y autor de una obra sobre jeroglíficos, etimologías de localidades del Estado de México, supone como nombre correcto en mexicano Calimayán, que quiere decir lugar donde se fabrican casas, de calle, casa y maití, mano que se toma como instrumento de trabajo, y yan, lugar donde se efectúa la acción de un verbo. El llamado libro de los tributos incluye a Calimaya entre las poblaciones de la provincia Matlacinca, aunque se ignore la fecha de su fundación. Se puede asegurar que es coetánea de Teotenango, y las ruinas arqueológicas parcialmente descubiertas corresponden al estilo de las descubiertas en el antiguo cerro de los campamentos en Tenango del Valle. El folclore de la región, que Jacinto de la Serna, consideró sobrevivencia de las supersticiones indígenas, denuncia la importancia de Calimaya en el pasado prehispánico. En 1520, Gonzalo de Sandoval conquistó el Valle de Toluca. Junto con Metepec, Calimaya pasó a la encomienda de Juan Gutiérrez Altamirano, primo de Hernán Cortés, quien promovió la erección del condado del Valle de Santiago de Calimaya. Los pueblos ribereños de la antigua laguna de Lerma, hacia el sur del Valle de Toluca, y quienes colindan con Calimaya y Metepec, estuvieron en conflicto constante con el conde, como llamaron en sus recuerdos a quien pretendía arrebatar las tierras de San Mateo Atenco, Atizapán, San Lorenzo, Huichochitlán, Tezcaliacap, Chapultepec, Mexicalcingo y Tepemajalco. Todos los pueblos del condado lucharon tenazmente contra los descendientes del licenciado Gutiérrez Altamirano. Y muestra de ello es el pequeño monumento en el jardín público de Calimaya a la resistencia. En la inscripción se lee:
Juan Cacique, defensor de las tierras del pueblo. En la colonia, los vecinos de Calimaya sostuvieron sus derechos de sus autoridades indígenas sin obligarse ante las pretensiones del conde, originalmente solo encomendero. En 1565 falleció el gobernador indio, don Miguel, pero el pueblo eligió para gobernador a don Marcos, su hermano, que tuvo que ser reconocido por las autoridades españolas. En informe de la provincia de San Evangelio, el visitador licenciado Juan de Obando, 1533-1569, refiriéndose a Calimaya, dice: 2 leguas de Toluca, hacia el mediodía, hay otro monasterio de San Pedro y de San Pablo, fundado en términos de 2 pueblos, entre ambos encomendados al dicho Hernán Gutiérrez Altamirano. El uno de ellos se dice Calimaya y el otro Tememascalco, los cuales se juntaron allí y se ayudaron a edificar el monasterio por tener doctrina de frailes de San Francisco. Serán todos ellos 3,000 vecinos en la cabecera, con 10 estanzuelas o aldeas que tienen sujetos. Tienen en el dicho monasterios de sacerdotes, el uno confesor y predicador en 2 lenguas de los indios y el otro confesor en solo una. Aún subsiste parte del viejo convento franciscano de Calimaya, construido en el siglo XVI. Se conservan los retablos platerescos y la capilla abierta. Es notable la pintura venerada en la portería bajo la advocación del Señor del Cuerito, por estar pintado sobre una piel de toro. En 1634, la iglesia pasó a poder del clero secular. La municipalidad de Calimaya existe desde 1824. Según el informe del gobernador José Vicente Villada, correspondiente al cuatrienio de 1889 a 1893, y la cabecera fue elevada al rango de villa por decreto de la legislatura local en 1864. En 1894, al morir el licenciado Prisciliano Díaz González, nativo de Calimaya, la legislatura decretó que la villa de Calimaya, cabecera del municipio, se denominaría de Prisciliano Díaz González. Este ilustre jurisconsulto, nativo de Calimaya, fue defensor constante de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y redactor en 1876 del Manifiesto a los Trabajadores. Como representante del Gran Círculo de Obreros de México, fue en cierta medida discípulo y seguidor de Plotino Rodacanati. Díaz González había sido diputado constituyente en 1857, prefecto de Toluca durante la intervención francesa, partidario de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada. Pero su gran prestigio lo obtuvo siempre por sus alegatos en defensa de las tierras de los indígenas de Calimaya. En la cabecera de este municipio nacieron
Entre otras personalidades, el banquero Luis Montes de Oca, secretario de Hacienda durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, y el cirujano Javier Barrera. Yo te invito, tú que caminas, tú que te gusta los sábados, los domingos, los días festivos, y cuando hay vacaciones, visitar lugares hermosos, lugares que se han construido con el esfuerzo de sus hombres, de sus mujeres, trabajando y llevando la cultura a todos los rincones de este lugar. Porque así es Calimaya, progresista, día con día, avanza, crece, vive y es respetada, gracias a sus mujeres y a sus hombres. Visitemos Calimaya, vayamos por el camino correcto y conozcamos la historia de México en este bello y hermoso rincón de nuestra patria chica, el Estado de México. Como siempre les digo, que pasen ustedes muy buenas tardes, les vaya como se porten.